Ahí está. Bien, buenas tardes. Bien, vamos a tratar de, en esta clase, y les voy a dejar dos videos más, que son de la misma clase que di en la cátedra de Introducción a la Química de Nutrición, ¿sí? Que es lo mismo, pero para que tenga más referencia, porque lo más probable es que no podamos terminar bien con el tema. La semana que viene recuerden que tienen el seminario con Patricia, de esta guía, que es bastante largo, no creo que lo lleguen a terminar todo, ¿sí? Van a ser seguramente los primeros ejercicios hasta neutralización, no creo que lleguen a buffer, ¿sí? Igualmente, hasta donde lleguen la semana que viene es lo que se va a volver en el parcial, ¿sí? Después de última, en el final se podrán tomar algún ejercicio en relación al tema, no pasa nada. Vamos a ver qué es esto de equilibrio ácido-base, que en relación tiene una correlación totalmente directa con lo que es el equilibrio químico, porque yo les dije que cuando hablábamos de equilibrio químico hablábamos de la reacción en solución que puede ser acuosa o gaseosa, que en realidad las reacciones se desplazaban hacia los productos, pero podían volver hacia los reactivos. Vamos a ver que acá tenemos las dos cosas. Vamos a encontrar reacciones en las cuales de los productos vamos de los reactivos vamos a los productos y no hay una vuelta atrás, es decir, no hay un camino reversible, pero hay otras que sí tienen un camino reversible y son muy importantes porque a nivel fisiológico y a nivel, por ejemplo, de los alimentos, son las que denotan estos cambios o estas fluctuaciones de pH que no son tan bruscas, que son paulatinas, en los cuales el pH, que vamos a ver que tiene relación justamente con esto de ácido y base, es lo que puede cambiar, pero no cambia en forma abrupta, sino que puede cambiar de alguna manera hasta cierto punto, ¿sí? Paulatinamente, hasta que obviamente ¿sí? El esfuerzo de poder amortiguar este cambio ácido-base no es posible. Vamos a ver en qué condiciones. Bien. Algunas definiciones y algo que tenemos que entender de ácidos y bases. Cuando uno habla de sustancias ácidas, ustedes fíjense que los alimentos que consumimos en relación al gran porcentaje de sustancias que ingerimos en el diario, ¿sí? Son ácidas. La mayoría de los alimentos que consumimos son ácidos. De ahí los problemas que tenemos, por ejemplo, con la dentición, ¿sí? Que generalmente se corroe el esmalte de los dientes y esto trae como consecuencias a veces la generación de caries, ¿sí? Todos los ácidos que consumimos, fíjense que tienen sabor agrio. Ejemplos, si ustedes consumen un limón, por ejemplo, cualquier cítrico, van a ver que el sabor es agrio, ¿sí? Porque las papilas gustativas que tenemos en la lengua detectan los distintos aspectos en relación a las sustancias, dulces, amargas, ácidas o básicas. Y fíjense que la mayoría de lo que ingerimos, como infusiones, el té, el café, etcétera, también son ácidos. Ahora, por otro lado, también son corrosivos para la piel. Muchos de los ácidos, y los ácidos fuertes, son altamente peligrosos. ¿Por qué? Porque son tan higroscópicos, es decir, tienden a tomar agua, que esto lo que hace es que pueden de alguna manera generar, ¿sí?, esta laceración de la piel y quemarla, ¿sí?, directamente, producir quemaduras de segundo grado, por ejemplo, en el cual, ¿sí?, son sustancias muy difíciles de manejar y hay que tener mucho cuidado cuando hay accidentes, por ejemplo, ustedes que van a estar en ambiental, cuando hay accidentes en los laboratorios, en donde se tiene que neutralizar un ácido o una base. En realidad, generalmente, la mayoría de las sustancias que hay en los laboratorios son ácidas. Hay básicas también, pero las básicas vamos a ver que generalmente están en forma sólida. Con lo cual, si un sólido, por ejemplo, un frasco de cualquier hidróxido de sodio, de potasio, se rompe y se desparrama en el piso, por ejemplo, de una mesada, es mucho más fácil de contenerlo. En cambio, los líquidos son mucho más complicados porque, aparte, por lo que ustedes ya vieron, los líquidos emanan vapores, con los cuales estos vapores también son tóxicos y producen intoxicaciones severas. Por otro lado, también actúan de cierta manera que, por ejemplo, nosotros en una época hacíamos un práctico que se denominaba acidez en la vida diaria en nutrición, que con un extracto de remolacha veíamos cómo cambiaba con el color, con el agregado de una base o un ácido. Por eso que enrojecen ciertos extractos o colorantes que son naturales y son vegetales, ¿sí?
Por otro lado, también disuelve sustancias. Muchas veces nos pasa en el laboratorio que queremos disolver alguna sustancia que está, por ejemplo, impregnada, ¿sí?, en el fondo, en el Erlenmeyer, y lo que agregamos es ácido clorhídrico, porque hidroliza y culmina disolviéndolo. El medio ácido, el fuertemente ácido, también actúa como a veces una sustancia que puede aclarar ciertas sustancias y poder limpiar ciertas sustancias como el vidrio. Para eso, por ejemplo, se pueden utilizar sustancias como, por ejemplo, esperen, Alejo, ¿no me atendés, por favor? Como por ejemplo lo que se utiliza como a veces la mezcla de sulfúrico y nítrico, se puede utilizar también con dicromático de potasio, que es la sulfocrómica. Esto se utiliza fundamentalmente también para poder limpiar, ¿sí?, el material de vidrio, ¿sí? También atacan los metales. Si ustedes sumergen zinc en agua, lo que van a ver es que automáticamente el zinc se empieza a disolver, comienza a desprender hidrógeno, es una reacción Redo de la que vimos al principio, y es una reacción muy típica. Y fíjense también algo muy común, ¿sí?, las fecas que producen las aves, ¿sí?, porque de alguna manera pueden atacar la pintura de los autos, porque son ácidas, porque tienen ácido úrico. Con lo cual, como son animales que son uricotélicos, no son ureotélicos como nosotros, no eliminamos urea, sino ácido úrico, y el medio ácido puede destruir, corroer la pintura del auto, ¿sí? Y además, obviamente, se neutralizan con bases. Es decir, cuando uno agrega una base, lo que hace, ya lo vimos al principio en las reacciones típicas de química, puede neutralizar a un ácido. Por todo el contrario, las sustancias que son básicas o alcalinas, anoten estos términos, decir base, decir álcali es lo mismo, tienen sabor amargo, las almendras, por ejemplo, ¿sí? También son suaves al tacto, pero hay que tener mucho cuidado porque también son corrosivas para la piel. El hidróxido de sodio, que ustedes lo pueden ver en el laboratorio, después van a ver una filmina por ahí que aparece, ¿sí?, generalmente se expende en perlas, ¿sí?, que pueden ser muy chiquititas, microperlas, o macros, más grandes, ¿sí? Y ustedes van a ver que si lo dejan en un vidrio de reloj arriba de la mesada, al poco tiempo comienza a aparecer esta sustancia que toma la humedad del ambiente y se piensa poner viscoso, ¿sí? Si ustedes llegan a tocar eso, los va a quemar, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque son también altamente higroscópicos. También son peligrosos en el contacto con las conjuntivas, cualquiera de los dos. Por eso en los laboratorios normalmente hay estos implementos, que son esas duchas que se utilizan, porque si uno, por ejemplo, tiene un accidente en el laboratorio, ¿sí?, y le llega a caer por accidente, ¿sí?, en un ojo, por ejemplo, ¿sí?, tenemos estas bachas que tienen esas, que son como duchas, que son lavaojos, justamente para poder limpiar, aclarar con agua, con mucha agua, y poder disolver, en este caso, tanto un ácido como una base, ¿sí? También, como dije recién, dan color a algunos vegetales. Normalmente precipitan cuando son disueltos con ácidos, ¿sí? Generalmente podemos ver, por ejemplo, el hidróxido de calcio precipitado en el fondo del Erlenmeyer cuando uno hace una reacción, por ejemplo, entre un ácido y una base, y hay sales, ustedes recuerden, que hay sales que no se disuelven, con lo cual algunos de los hidróxidos también son poco solubles, ¿sí? Por otro lado, un método muy antiguo que se utiliza en la actualidad es la de formar jabones a través de las grasas. Este método, lo van a ver el año que viene en bioquímica, se denomina saponificación, que es tratar a un ácido graso, es decir, una grasa animal, esto es muy viejo, con una base fuerte, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Y así se obtienen jabones de sodio, jabones de potasio. ¿Vieron el jabón tipo 6M, el jabón blanco? Bueno, ese jabón es una grasa tratada con una base fuerte, con lo cual se saponifica y lo que queda es un jabón. Se solidifica luego y lo que queda es un jabón. Que luego, cuando ustedes se lavan las manos, obviamente la parte polar, que es la parte hidrofílica, es la del ácido carboxílico que queda, sí, afín con el agua, y la parte hidrofóbica son los componentes no polares que disuelven la grasa y la logran retirar, ¿sí? Además, obviamente también pierden la propiedad
de bases cuando se enfrenta con un ácido. De ahí que los dos se pueden neutralizar, ¿de acuerdo? Neutralizar es cuando un ácido con una base forma una sal. Las sales, recuerden que pueden ser ácidas, básicas o también neutras. La mayoría de lo que ustedes vieron son neutras, pero también hay ácidos o básicos. Estaba sonando mi teléfono, Alejo. Acá está. Bien, algunas definiciones, ¿sí? Y acá hay que prestar mucha atención. Dependiendo de la definición, es importante porque algunas sustancias que son básicas no entran en esta definición. Lo voy a aclarar ahora. Cuando uno habla de la definición de Arrhenius, está diciendo que cuando una sustancia es ácida, es capaz de ceder cationes en forma de protones y disolverlos en solución acuosa, ¿sí? Es decir, que un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones en forma de cationes, obviamente, en solución acuosa. En cambio, una base es una sustancia capaz de ceder hidroxilos en forma de aniones, ¿sí? Esta definición, y ahí tienen el hidróxido de sodio, ¿lo ven ahí abajo? ¿Sí? A la izquierda de la filmina, a la derecha, perdón, y a la izquierda lo que vemos es ácido clorhídrico, ¿sí? Ustedes recuerden que el ácido clorhídrico deriva del cloruro de hidrógeno, que es la reacción de hidrógeno con cloro, que cuando se burbujea en agua forma ácido clorhídrico. ¿Está claro esto? Por eso es en solución acuosa, ¿sí? Vamos a ver que el ácido clorhídrico, ustedes lo van a ver después en los problemas, tiene una pureza muy baja, justamente por esto, porque es un gas que al burbujearlo en agua, queda muy poca proporción del mismo y generalmente el porcentaje de pureza del clorhídrico ronda en el 38 al 39%. A lo mucho el 40%, quiere decir que solamente el 40% en masa de la solución es de clorhídrico, el resto son excipientes que no me interesan. Pero recuerden que son ácidos concentrados. Son ácidos, por ejemplo, el clorhídrico está dentro de lo que era antiguamente el cedronar, es el tema de precursores químicos, que justamente sigue la ruta de fabricación de la efedrina o metanfetaminas, y por eso está, de alguna manera, delimitado por este organismo de contralor. En el caso de Arrhenius, fíjense que siempre habla de ceder, ¿sí? Un ácido cede protones, una base cede hidroxilos en forma de en cationes o en forma de aniones, ¿sí? Pero siempre cede. Ahora, en esta disociación, fíjense, acá tienen que cuando yo disocio, y esto es muy importante que lo refresquen de la primera parte, un ácido en solución acuosa, el ácido clorhídrico cuando se disocia, se separa, se va a separar en un protón y en un anión espectador. ¿Por qué en este caso es un anión espectador? Porque a los fines de cambios en la concentración de la sustancia ácida en solución no le ofrece diferencia. Hay otros aniones que no son espectadores, porque sí vamos a ver que intervienen en la reversibilidad, es decir, acá la disolución es completa. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen una solución, por ejemplo, 1 molar de ácido clorhídrico, en solución acuosa va a generar 1 mol por litro de protones y 1 mol por litro de cloruros. Es decir que cuando hagamos el cálculo de pH, si yo tengo una solución 1 molar de ácido clorhídrico, tengo que pensar que me genera 1 mol por cada litro de protones, que esto van a dar al fin y al cabo, ¿sí?, el pH de la solución. ¿Está claro? Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte también, en este caso, fíjense que genera 2 protones ácidos en solución acuosa. Es decir, se separa prácticamente totalmente. Vamos a ver que hay otros ácidos que son débiles, que la separación es distinta, que el primer hidrógeno se va fácilmente, pero el segundo se va con cierta dificultad. Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? En las bases, cuando uno habla de Arrhenius, solamente hablamos de hidróxidos, sustancias que en solución acuosas generan hidroxilos en solución, es decir, que una solución 1 molar de hidróxido de sodio genera 1 mol por litro
de hidroxilos. El otro es el catión espectador, que a los fines de pH no ofrece ninguna dificultad. En el hidróxido de calcio es lo mismo que el símil del ácido sulfúrico, que genera 2 hidroxilos en solución acuosa y un catión espectador, que es el calcio. ¿De acuerdo hasta acá? Sí, decime. No, todo bien, todo bien. ¿Sí? Cuando uno habla de Bronsted-Lowry, el concepto cambia ligeramente. Cuando uno habla del ácido, es lo mismo. Ácidos son todas sustancias que en solución acuosa ceden protones. Hasta acá somos iguales. Pero en las bases, una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. ¿Por qué es diferente? Porque en realidad, cuando hablamos de bases, hay otras sustancias que en el concepto de Arrhenius no son consideradas como bases, como el amoníaco, por ejemplo, o el agua, por ejemplo, y sin embargo acá sí son bases, porque tienen un par electrónico al menos que pueda aceptar un hidrógeno que está buscando de alguna manera el lugar donde ceder este protón. Es decir, que si el otro lo acepta, es porque el hidrógeno, obviamente, como dice anteriormente, lo puede ceder. Esa carga positiva, vamos a ver después, la cede al conjunto y, por ejemplo, el amoníaco forma amonio. Muy importante, por ejemplo, a nivel celular, porque el amonio es un tóxico celular. Nosotros somos animales, os lo dije hoy, ureotélicos. Eliminamos urea. Es la forma de eliminar la mayor cantidad del nitrógeno junto con la creatinina del organismo. Y esta forma es muy importante porque justamente en la desaminación de los aminoácidos, cuando estos se transaminan o cuando se les retira un grupo amino, el nitrógeno quedaría ahí deambulando, vagando, con lo cual se transformaría en amonio, y el amonio es un tóxico de membranas, con lo cual es necesario eliminarlo, ¿sí? La reacción de la urea, ustedes la vieron en los ejercicios de estequiometría seguramente, ¿sí? Por eso les puede resultar familiar. Ahora, esta teoría justamente, fíjense que le da una vuelta de tuerca al concepto de Arrhenius, porque justamente incorpora ciertas sustancias que antes no eran consideradas bases y que son muy importantes, porque por ejemplo las aminas son importantes como a veces hablamos de neurotransmisores como la dopamina, la glutamina, cuando hablamos por ejemplo de sustancias que pueden enmascararse a través de la putrefacción de los alimentos, ¿sí? Las aminas biógenas, que son tóxicas, o a veces cuando, por ejemplo, en el pescado sentimos ese olor fuerte, y generalmente en la cocina los cocineros le ponen limón, y lo que hacen es formar sales de amonio, y le quitan el aroma al pescado que ya está de alguna manera pasado de días para poder consumirlo. Mucho cuidado con esto. Cuando el pescado tiene mucho limón, cuando se lo expenden, ojo, porque generalmente no es de buena calidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. El concepto de Bronsted-Lowry forma ahora, como una sustancia cede y la otra acepta, el concepto de ácido base o par ácido base conjugado. ¿Por qué son pares? Porque un ácido forma una base y una base forma un ácido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un ácido que cede un protón, genera una base conjugada. Cuando hablamos de una base que acepta un protón, forma un par ácido-base conjugado. Esto es muy importante cuando lleguemos a ácidos débiles, porque ahí lo vamos a ver más en conjunto. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, ácido clorhídrico. Normalmente reacciona el cloruro de hidrógeno en agua. Cuando reacciona en agua, el agua es anfótera, lo aclaro desde ahora. ¿Qué quiere decir que sea anfótera? Que o bien puede reaccionar como una base o bien puede reaccionar como un ácido. ¿Qué implica esto? Que al ser anfótero, el agua interviene en las reacciones de hidrólisis, es decir, de
esa desmembración, esa ruptura del par iónico, porque acá lo que tenemos en realidad son iones. Cuando el ácido clorhídrico lo burbujea en solución acuosa, genera dos iones. Uno de los iones es el protón, ya lo vimos, y el otro es el cloruro. Con lo cual, fíjense una cosa, el ácido clorhídrico acá, cuando reacciona como el agua, como el ácido es mucho más fuerte que el agua va a actuar como una base. ¿Y qué dijimos con una base? ¿Una base es capaz de qué? Porque un ácido es De capaz aceptar un ceder, hidrógeno, de aceptar. un Entonces, catión. el agua va a aceptar un protón. Al aceptar el protón, ¿dónde lo puede aceptar? Ustedes recuerden la fórmula del agua. La fórmula molecular del agua tenía dos hidrógenos, el oxígeno y dos pares electrónicos no enlazantes. Quiere decir que esa reacción, que es bien de densidad de carga negativa, va a poder captar una carga positiva, el protón, y se va a protonar. Al agua protonada se le dice hidronio. La pregunta que hacen todos siempre es, el protón en sí, ese hidrógeno, porque ¿cómo es un protón? Un hidrógeno con un solo protón en su núcleo, no tiene neutrones, y con un orbital vacío. ¿Está claro? Es el núcleo nada más, ¿sí? Mm. Ese núcleo de hidrógeno con su carga positiva ahora es tan chiquito que no puede quedar en solución. Con lo cual, ¿qué hace? Se pega al agua. Entonces, vamos a ver que en los problemas escribimos al protón con el hidrógeno con la carga positiva. Perfecto, para simplificar. Pero en realidad siempre recuerden que el agua está protonada, siempre. Es decir, que el agua siempre que está en un medio ácido está captando un hidrógeno y permanece como hidronio, no permanece como protón solitario. ¿Queda claro este tema? Es muy importante, ¿eh? Con lo cual, El fíjense, agua, sí, cuando uno, digamos, disuelve una base, ¿queda protonada? ¿O cuando cuando disuelve dice un ácido, cuando fíjate disuelve acá, un ácido queda protonada? Ok. claro. ¿Está claro esto? Cuando Sí. el agua, vos le Y pones si un uno ácido disuelve al una agua, el base, ácido hace que actúa como desprende ácido. protones. Y esos protones, ¿qué hacen? Automáticamente se pegan a las moléculas de agua. ¿Sí? Y así quedan solvatados. Con lo cual, el Ok. resto, que es el anión espectador en este caso, que queda rodeado por las moléculas de agua con su densidad de carga positiva en este caso. ¿Está claro? Con Mm. los hidrógenos de carga Profe, positiva solvatando al cloruro. De ahí que sea un anión espectador. Está ahí, no hace nada. Hidronio es ese hidrógeno 3 Hidrógeno 3 oxígeno. oxígeno con la carga positiva. Porque es la Mm. molécula del agua con un hidrógeno ácido que se le pegó, con lo cual le Que es una transfiere la carga sustancia positiva. compuesta, ¿Eh? sí, una sustancia compuesta. No, es Una el agua. sustancia. No, sí, en realidad es el Sigue agua, contándose como agua protonada. es agua protonada, sí. Ok. Por eso se la profe, conoce como hidronio directamente. Ujú. Bien. se le pega Ahora, un solo protón no te o se le escucho. pueden pegar más? Se le No, pega uno solo. Uno uno solo. solo. Uno Está solo. bien. Por eso existe como hidronio, si no podría ser hidrógeno 4, hidrógeno 5. ¿Sí? Claro. Ese 3 que aparece ahí aparece del hidrógeno que se le agregó, que en realidad está arriba de la molécula de agua. Está pegado donde están, de alguna manera, donde está la parte, digamos, de densidad de carga negativa del oxígeno. ¿Y la ¿Recuerdan cómo es molécula la sigue molécula siendo de agua? polar? ¿Eh? ¿Sigue siendo polar la molécula? Sí. Y si fíjate que está polarizando la estructura. Más ¿Lo ves? todavía de lo que estaba Más antes. todavía, claro. Claro. ¿Sí? Ujú. Sí, ¿Está claro esto? sí, sí. Ahora, en el caso de las bases, fíjense abajo. El amoníaco, si ustedes recuerdan la fórmula molecular, dibújensela ahí, si no, es el nitrógeno con 3 hidrógenos. Pero el nitrógeno tiene 5 electrones, con lo cual le queda un par arriba de un orbital P que no está enlazado a nada. ¿Sí? Como ese par electrónico ahora puede captar de alguna manera, puede captar un hidrógeno, actúa como una base. Como el agua es anfótera y se disocia, ya lo vamos a ver más adelante, en un protón y un hidroxilo, lo que queda es del amoníaco, que es una base, el ácido conjugado, que es el amonio. ¿Sí? Del amoníaco queda el amonio y del agua queda el hidroxilo.
Por eso al amoníaco se lo considera una base. Fíjense que si uno se remitiera al concepto de Arrhenius, no sería una base. ¿Está claro eso? Profe, sí. Sí. De estas dos reacciones, Hmm. ¿cuál de las dos sería endotérmica y cuál sería exotérmica? No, en realidad la primera, esta que está acá, es bien exotérmica, pero porque es un ácido fuerte. No, no te guíes por eso. Por las características del reactivo, digamos, Porque no el ácido por este clorhídrico tipo es de un ácido reacción. fuerte. Lo mismo que si yo Una disuelvo... disociación entonces no Claro, es no tiene por qué. requiere. Generalmente las neutralizaciones sí son exotérmicas, todas. Porque en Ujú. la reacción se desprende calor. Pero en este caso, ¿sí? Si yo viera la primera reacción, la del ácido clorhídrico, es una reacción exotérmica porque es un ácido muy fuerte. Lo mismo que si Claro. yo pusiera hidróxido de sodio en agua. ¿Sí? Si pusiéramos en el laboratorio poner hidróxido de sodio en agua, van a ver que la temperatura que levanta es muchísima, pero porque son reacciones higroscópicas. Toman de alguna manera, ¿sí? Tienden a hidratarse. Con lo cual esto produce un calor de solvatación. Ustedes no vieron todavía esto, seguramente el año que viene lo van a volver a ver en la analítica, ¿sí? Seguramente. Pero no todas las reacciones de hidrólisis ácidas son exotérmicas, la mayoría sí, pero tienen que ser ácidos fuertes. Por nomenclatura, los ácidos fuertes todos tienden a ser higroscópicos, con lo cual todos tienden a liberar calor. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Neutralización, ¿sí? Cuando un ácido reacciona con una base, me forma generalmente una sal. Pero ustedes recuerden que el agua al ser anfótera, si el protón reacciona con el hidroxilo, me forma agua. Quiere decir que las reacciones en medio acuoso normalmente siempre tienen un componente ácido-base. Va a depender cuál supere a los dos, recuerden de estequiometría, del pH final de la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo mezclo, como tienen ahí abajo, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, y mezclo cantidades estequiométricas, es decir, mol a mol, se me forma cloruro de sodio, una sal, que por definición, una sal en estado iónico de este tipo es neutra, no tiene, ¿sí?, ni un pH ácido ni un pH alcalino, y el agua tiene un pH de 7, el agua líquida. Con lo cual, ¿sí?, acá sería una reacción de neutralización total, en donde el pH resultante, ahora vamos a ver el tema de escala, es 7 o es neutro. Pero, si yo agrego más base en la solución, el pH va a ser alcalino. Si agrego más ácido, como quedan remanentes, el pH va a ser ácido. Entonces, cuando hagan los problemas, primero tienen que plantear la estequiometría, balancear la reacción, ver cuál es el reactivo limitante, y del reactivo limitante, si les dice volúmenes aditivos, en el volumen total o final, calcular o estimar el pH. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me repetís, profe, esos pasos Sí. para Primero, analizar la consigna? escribir la reacción, Por favor. Sí, balancearla. ¿Está? Porque sí. recuerden que el balanceo es importante porque no es lo mismo mol a mol que 2-1 o 3-2. No es lo mismo. ¿Está? Ujú. Luego, estimar los moles de cada uno de ellos. Sí. Porque me lo pueden dar en solución o me lo pueden dar sólido. Yo acá te puedo dar, como está ahí, una solución acuosa de ácido clorhídrico, por ejemplo, qué sé yo, 0,5 molar, 500 Claro, con la mililitros, y tenés concentración, que ver calcular los cuántos gramos moles. tengo y cuántos moles Exactamente. Del según hidróxido nuclear. de sodio te lo puedo dar sólido, por ejemplo, 0,5 gramos. Sí, con Suponer masa volúmenes molar. aditivos, que no cambia el volumen, que el volumen son el volumen del ácido. Ya está. Entonces, dependiendo de los moles de cada uno, si te sobra uno de los dos, ahí los moles remanentes en ese volumen te da molaridad. Y ahora vamos a ver que para calcular el pH es necesario la concentración molar. ¿Estamos? Esos son los pasos que Ujú. tienen que seguir. Por eso el equilibrio. Ahora, dentro del equilibrio, y tenemos que tener esto por favor en cuenta, que es lo que dije recién, cuando uno tiene la molécula de agua en sí, ¿por qué se puede decir que es anfótera? Por esto. Si yo tengo que el agua reacciona una molécula de agua con otra molécula de agua, me puede pasar
que una molécula de agua actúe como base y la otra actúe como ácido. Yo tomo dos moléculas del recipiente, ¿sí? Y una actúa como ácido y la otra como base. Cuando una actúa como ácido, ¿qué hacía? Ceder protones. Y la otra, ¿qué hacía? Captarlos. Con lo cual, si cede un protón, ¿sí? Una molécula de agua se va a transformar en el hidroxilo. Y la otra que lo acepta se va a transformar en el hidronio. ¿Está? La pregunta que se hicieron los investigadores es, ¿cuál es la constante de equilibrio del agua? Del agua líquida, sin nada. ¿Cuál es la constante de equilibrio? ¿Se acuerdan cómo calculamos la constante de equilibrio? Es el producto de las concentraciones molares de los productos dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos. En este caso, la concentración molar de hidronio por la concentración molar de hidroxilos sobre la concentración molar de agua elevada al cuadrado. ¿Está claro esto? Hasta acá el repaso de equilibrio químico. O Es lo sea mismo. que en Sí, el agua está constantemente pasando esto y por eso no percibimos un cambio, porque está en equilibrio. exactamente. Pero constantemente se están asociando y disociando las moléculas. En realidad, siempre hay un número de moléculas y esto depende de la temperatura. Ojo. La constante de Ujú. equilibrio, acordate que dependen de la Claro, temperatura. depende de la temperatura. Si yo aumento la temperatura, la constante vamos a ver que cambia. Después hay un problema que les va a decir que a cierta temperatura, por ejemplo, y van a ver que ahí el valor les es distinto. Porque vamos a ver que la temperatura también influye en el pH, obviamente. ¿Está? Ahora, si yo calculo la concentración molar del agua, ¿cuánto es? Ahí está, pero ¿cómo hago para calcularla? Yo quiero calcular la Es concentración la molar cantidad de gramos del que agua. tenés sobre la masa, no, sí, sobre la masa molar para calcular los moles, Ujú. sobre el volumen de solución. ¿Y dónde toman los datos? Y bueno, ahí está el problema. De la densidad. Claro, La densidad es una propiedad intrínseca de las que es sustancias, 1 a ¿no? 1, No cambia. entonces, La densidad del ujú, agua no cambia. Entonces, si yo la mido a 25 grados, la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. ¿Está claro? O 1 gramo por mililitro, es lo mismo. Si hago 1 kilogramo por litro, hagan el cálculo ustedes. Fíjense que es 1000 gramos dividido 18 y por 1 que es 1000 dividido 18. ¿Cuánto les da eso? 55,5. Y es Más o constante, menos. no cambia. ¿Está Ujú. claro? No cambia, es constante. Si es constante, la puedo meter, ¿se acuerdan? Dentro de la constante, porque era constante. Con lo cual, en vez de llamarla KC, la voy a llamar KW, de K-Water. Constante de producto iónico o de disociación del agua. Por eso se llama KW. ¿Está claro? Ajá, ¿Sí? sí. Ahora, KW es igual a ¿qué? A la concentración de hidróneos, de hidróneos por la concentración de hidroxilos. Y medida experimentalmente, esto es un dato de tabla, a 25 grados centígrados es igual a 1 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado, o molar al cuadrado, ¿sí? Que si calculan la raíz de esto, ¿cuánto les da? Porque ¿qué pasa? Si estos fueran, como en equilibrio químico, X y X, y son iguales, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14? Te da 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. Quédense con ese dato. ¿Está claro? De ahí que a esto se le dice producto iónico del agua. Y esto implica, que es una de las propiedades que vimos al principio del agua, que yo dije después la vamos a volver a ver, que el agua se ioniza, ¿sí? Que el agua forma iones. por eso es Fíjense lo que conductora vos me de la... preguntaste, ¿sí? La concentración que forma es muy baja. No todas las moléculas del agua se disocian, ¿sí? Es decir, en promedio yo puedo decir que 1 por 10 a la menos 7 moléculas de agua sufren disociación. ¿Está claro? Por eso es buen conductor o más o menos buen conductor, No, no es buen tanto como conductor un de la corriente metal en medio salino. En estado en puro medio no salino. conduce la corriente porque es covalente. Ujú, Pero en medio salino es altamente conductora porque tiene una constante dieléctrica altísima. ¿Está? claro, ¿Sí? sí. Bien. Concepto de pH. ¿Qué tiene que ver el pH con todo esto?
En matemática, la palabra P quiere decir menos logaritmo. ¿Por qué se aplica esto? Porque fíjense que recién trabajamos con valores a la menos 14, a la menos 7, a la menos 6. Para no trabajar con números tan chicos, ¿y qué pasa? A ver, si uno aplica en un gráfico, ¿sí? En un gráfico, una escala logarítmica, ¿qué es lo que pasa? En el gráfico me refiero. Yo tengo un gráfico, cualquiera. No se puede ser menor a 0. No puede ser No, 0 aparte tampoco. de eso, ¿qué pasa con la escala? ¿Cuánto es Se el, a ver, cuánto es achica el un logaritmo? montón. A ver, calculen el logaritmo decimal, ojo con esto, ¿eh? Logaritmo decimal de 0,1. ¿Cuánto les da? Menos 1. Menos 1. Calculen el logaritmo decimal de 0,001. Menos 100. Menos 3. Fíjense que son números enteros. Sí. Pasamos de números decimales, no importa el signo, pero vamos a aclarar eso. Pasamos de números decimales a números enteros. Con lo cual las escalas de 10, 100, 1000, ¿está claro? Se transforman en 1, 2, 3, con lo cual se reduce notablemente la escala. Por eso a veces se hacen gráficos en ejes en donde se utiliza papel, ahora no se utiliza más papel, se hacen todos gráficos en Excel, semilogarítmicos. ¿Por qué? Porque es uno logaritmo y el otro no. Entonces uno puede relacionar concentraciones con valores que en vez de ser 0,001 van de 1, 2, 3, 4. ¿Está claro esto? ¿Por qué uno utiliza logaritmos acá? Porque son números más chicos. Y el menos interviene ¿por qué? Porque en realidad el pH es el logaritmo de la inversa de la concentración de protones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Entenderlo. Porque si yo aumento la concentración de pH, de protones, perdón, el pH disminuye. ¿Ven que son inversamente proporcionales? Miren lo que digo. Aumento la concentración de protones, el pH disminuye. Disminuyo la concentración de protones, el pH aumenta. De ahí que sean O sea, inversamente proporcionales. Sí, lo más ácido tiene un pH más bajo. exactamente. Ok. ¿Está? Ahora, el menos, porque si yo esto lo elevo a la menos 1, lo paso al miembro superior, al numerador. ¿Está claro? Por eso el pH es menos el logaritmo, y ese menos que calcularon ustedes recién se cancela. Entonces puedo poner escalas de 0 a 14, con números enteros. ¿Se entendió? ¿Por qué a Porque 14? ahora ¿Por vamos el a ver 10 a por la qué. menos Porque 14? O sea, de este 14. hay un límite en la escala de pH que va de 0 a 14. ¿Sí? Ok. Se considera una escala que para los rangos de solución que manejamos nosotros, basta y sobra esa escala. ¿Está? Ahí tienen, el valor de dicho producto iónico es igual a 10 a la menos 14. ¿Sí? Y ustedes recién calcularon la raíz cuadrada de eso, y les dio 1 por 10 a la menos 7. Si hacen menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, ¿cuánto les da? 7. Quiere decir que el pH del agua líquida es 7. Es neutro. ¿Sí? Está en el medio de la escala, de ahí de 0 a 14. Ahora lo aclaro en la filmina que sigue. Miren, todas las sustancias ácidas van de la concentración de 0 a 6,999999. ¿Está? Cuando llegan a 7, son neutras. Cuando pasan de 7, son básicas o alcalinas. ¿Por qué? Porque si la concentración de hidronios es mayor a 10 a la menos 7, el pH es menor a 7. Si la concentración de hidronios es menor a 10 a la menos 7, el pH es mayor a 7. Y cuando es igual, es 7. Por eso, en todos los casos, siempre cuando hago los cálculos, para poder determinar, por ejemplo, la concentración de algo, tienen que utilizar esta formulita que está ahí, que Kw es igual a la concentración de protones o hidronios por la concentración de hidroxilos. Generalmente en los problemas, Kw es una constante, ya la tienen, y generalmente se les da uno y se les pide el otro. Entonces de ahí lo pueden despejar. ¿Está claro?
para que después cuando hagan los problemas utilicen esta fórmula, ¿sí? Ustedes recuerden que siempre la concentración de protones aumenta, quiere decir que el pH disminuye. Cuando la concentración de hidroxilos aumenta, ¿sí?, de alguna manera drásticamente, el pH va a aumentar. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en realidad, para calcular la concentración de una base, no me hace, ¿sí?, hay que tener, de alguna manera, otro concepto que es el de pOH. Ahora lo vemos a continuación. Acá tienen una escala, ¿sí?, para que vean someramente los alimentos o algunas cosas que son ácidas y otras que son básicas. Y como yo les decía, fíjense que la escala va de 0 a 14. Una pregunta, si yo tengo una solución de ácido clorhídrico, 2 molar, ¿qué pH tiene? Calculen menos el logaritmo de 2, ¿cuánto les da? Tomar un mate mientras. ¿Cuánto sería menos el logaritmo de 2? Menos 0,3. No puede ser, porque me dan menor a 0. ¿Logaritmo natural o logaritmo No, decimal? logaritmo decimal, de decimal. Menos logaritmo de 2. Ay, sí, me da menos 0,3, chicos. Por eso ¿Lo no puede están ser. haciendo? Esto quiere decir que el pH más bajo es 0. Decimal, profe, es 0,6989. Pues te da Es decimal. negativo, no puede ser. ¿Está? Hace menos logaritmo de 2. Pero le puse el signo menos, paréntesis, Sí. logaritmo, entre paréntesis el 2 y otra vez No, paréntesis, ¿para o qué sea, tanto está. paréntesis? Es Bueno, menos a logaritmo ver, de menos 2. logaritmo de 2 y sigue dando menos 0,3. Menos 0,3. Por eso te da negativo, ¿ves? No puede ser. Ah, No hay Ajá. pHs negativos. No existe. Son números positivos de 0 a 14. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando son sustancias muy ácidas, no necesitamos calcular el pH, sabemos que es 0. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ojo con Ujú. eso. Nunca les va a pasar porque en los problemas siempre tenemos decimales para poder estimar las disociaciones, ¿sí? Pero si ustedes les preguntan si un ácido, qué sé yo, fuerte, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el ácido sulfúrico que tiene un pH, por ejemplo, no sé, qué sé yo, de 0, ¿sí? Si la concentración es 12 molar y es 0, no le puedo estimar el claro, pH. o sea, si nos dan un número entero, profe, ya descartamos cualquier Es que nunca te lo van a dar logaritmo. porque no tiene sentido calcularlo, ¿está? Claro, por eso. Tiene sentido calcularlo cuando Bien, son cifras bajas, bárbaro. si no, no. ¿Sí? Cuando son sustancias diluidas para concentradas no me sirve, 0. Ya está. ¿Sí? Bien. Fíjense acá, por ejemplo, algunos alimentos como les dije hoy, el limón, la naranja, la manzana, el vinagre, son todas sustancias ácidas, el café, ¿sí? El té, la leche, que es ligeramente ácida, todos piensan que es neutra, no, es ligeramente ácida, la yema de huevo, fíjense hacia arriba, la clara sí es alcalina porque es albúmina, fíjense del otro lado, por ejemplo, ambientes como el agua de mar, la lluvia, etc. Las sustancias van desde lo ácido a lo básico. Y van cambiando generalmente en esta escala que va de 0 a 14. ¿Está claro esto? Siempre el pH se mide de 0 a 14. Ni más de 14 ni menos de 0. Nunca. Profe, ¿las fumarolas qué son las del fondo oceánico? Las levaduras, no, las Las levaduras, fumarolas, las las, fumarolas. sí, pensé que decían las levaduras. Sí, las fumarolas ¿Por sí. qué son ácidas? ¿Qué es Porque lo que son ácidas, tienen? así como lo que se desprende como lluvia ácida. Generalmente tienen ácidos como sulfídrico, del olor que emanan los volcanes, ¿sí? Claro, Que es hidrógeno 2 azufre. sí. Ay, me voy con saliva. Bien, concepto de pOH, al revés. Cuando tenemos concepto de pOH, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero para calcular sustancias básicas. Es decir, si me dan hidróxido de sodio, no calculo pH, calculo pOH. ¿Sí? ¿Cómo hago para revertir ahora? ¿Sí? Si la concentración de hidrógenos ácidos por la concentración de hidroxilos es igual a 1 por 10 a la menos 14, si ustedes le ponen menos logaritmo a todo esto, les queda menos
logaritmo de la concentración de protones, pH, menos logaritmo de la concentración de hidroxilos, POH, menos logaritmo de lo que sería KW, PKW. Quiere decir que pH más POH es igual a 14. ¿Está? Siempre, por lo menos a 25 grados centígrados, ¿sí? Que siempre son los problemas que vamos a calcular. Hay un solo que les dice que, por ejemplo, creo que está en la guía, que les dice que, por ejemplo, a 40 grados centígrados se determinó que KW, en vez de ser que PKW, en vez de ser 14, es, por ejemplo, 13,0 y pico. ¿Sí? Y les pide la concentración de protones. Hacen exactamente lo mismo. Lo igualan a X. PKW, profe. ¿Eh? ¿Qué es PKW? Lo que tenés ahí abajo. O sea, menos el logaritmo de KW. ¿Cuánto era KW? 1 por 10 a la menos 14. Hacé menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Te da 14. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Por regla de logaritmos, el menos pasa, se cancelan los dos y te queda el número entero directamente. Ahora, en este caso, si ustedes tienen, por ejemplo, un problema donde les da la concentración de hidroxilos, por ejemplo, supongamos que le dice que se disolvió en agua tanta cantidad de hidróxido de sodio y la concentración molar es de 0,05 molar. ¿Sí? Si yo hago menos el logaritmo de 0,05, ¿cuánto me da? Menos el logaritmo de 0,05. Eso me da 1,3. ¿Está claro? Pero ese es el pOH. Entonces, si hago 14 menos lo anterior, tiene un pH de 12,7. Y ahí está bien, es alcalino. ¿Estamos? ¿Seguro? ¿Repito? Sí, por favor. Sí, profe, Supongamos que me repetí, dicen que yo tengo hidróxido de sodio y lo pongo en agua. Le mido la concentración y me dice que es 0,05 molar. Calcular el pH. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, la solución es 0,05 molar, ¿no? ¿De acuerdo? De hidróxido de sodio. Lo que genera es hidroxilos. Sé que es alcalina, es básica, no es ácida. Entonces, hago menos el logaritmo de 0,05. Y eso me da, a ver si ven ahí, No, ¿cómo lo ves? ¿se ve ahí? Sí. 1,3. ¿Está claro? Pero ese es el pOH. Es decir, de lo que tienen acá, pH más pOH igual a 14 es esto. ¿Cómo hacen para despejar pH? Pasan el pOH restando. ¿Sí? Es decir, ¿qué se hacen? 14 menos lo que calculé recién me da 12,7. ¿Lo ven ahí? ¿Está claro? Y está bien. Si yo le pongo 1,3 está mal. Porque es hidróxido de sodio, no puede ser nunca ácido. ¿Estamos? Sí. Bien. Si me piden la concentración de hidroxilos, de protones, perdón, ¿cómo hago? Porque la hidroxilo lo tengo, es 0,05. 0,005 era, ¿no? Y a partir del pH, Puedo hacer dos formas. O a partir del pH o a partir de KW, es lo mismo. Porque yo digo 0,05. Si hago 1 exponencial a la menos 14 dividido, sí, 0,05, eso me da 2 por 10 a la menos 13. Y esa es la concentración de protones. Y está bien. No, no entendí nada, profe, de lo que hiciste, la verdad. Y me fui 2 filminas atrás. Me fui acá. Yo sé que KW es igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilos. El problema me da esto, me pide esto. ¿Qué hago? Lo despejo. Paso la concentración de hidroxilos dividiendo. Esto siempre sé que es 1 por 10 a la menos 14. Entonces divido 1 claro. por 10 a la menos 14 dividido 0,05. Y me da este resultado que tenés acá. Ah, bien. Si a esto le calculas menos el logaritmo, te va a dar en este caso, El pH. claro, si yo hago menos el logaritmo de lo anterior, me da el pH.
Bárbaro. Porque es la concentración de protones en realidad. Lo pueden hacer de cualquier forma, fíjense. Cualquiera de las dos. Siempre le va a dar lo mismo. Bien. Sigo un poquito más. Acá tienen uno, ¿ve? El pH de una solución acuosa es 12,6. ¿Cuál será la concentración de hidroxilos y el pOH a la temperatura de 25 grados? ¿Sí? Acá está lo que me decías vos, Yasmín. Si a mí me dan el pOH, yo digo, pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos. ¿Cómo hago para despejar la concentración? Primero paso el signo negativo hacia el otro lado, y luego aplico la función inversa al logaritmo, que es la potencia. Está en base 10. Entonces, fíjate, pH menos logaritmo de la concentración de protones o hidronios es igual a 12,6. En donde la concentración de protones es igual a 10 elevado a la menos pH. 10 elevado a la menos 12,6 es igual a 12,5 por 10 a la menos 13. De acá, me ahogué. De acá Tomá despejo. agua, profe. Me ahogué. De acá despejo KW. Directamente, KW es la concentración de protones por la concentración de hidroxilos, que es igual a 10 a la menos 14. Directamente, la concentración de hidroxilos es igual a 10 a la menos 14 KW dividido lo que calculé recién, 0,04 molar. Con lo cual el pOH tiene que ser igual a 1,4. Y el pH es bueno, me voy mal. Si sumo 12,6 más 1,4 me da 14. ¿Está? Es decir, fíjense que es el mismo razonamiento que hicimos para el problema anterior. Igual. Pero la forma de resolverlo es cualquiera de las dos. Ustedes directamente acá, con el no les queda otro porque les da el pH. Si les hubiera dado la concentración, lo hacen al revés. ¿El cálculo A ver si se me va con un mate. va a ser siempre en el equilibrio? No te escucho, Lucas. El cálculo de las concentraciones, ya sea de protones o de hidroxilos, ¿Qué ¿va a ser tiene? siempre en el equilibrio? En este caso, sabés que la disociación es total. Por eso siempre planteas, siempre planteas la concentración de protones o hidroxilos a través de la que no sabés. Vos acá recién despejaste del pH, la concentración de protones, ¿la ves allá arriba? O de hidronios, que es 2,5 por 10 a la menos 13. Esta es la concentración de hidronios, que es esto que tenés acá. KW es un dato, entonces lo que despejás es esto. Bien. Quiere decir que la base que pusiste era de una concentración 0,04 molar. Esto que te puse acá abajo es la comprobación de lo anterior. Es decir, si el pOH es igual a menos el logaritmo de 0,04 es 1,4. Si ahora sumo lo que me dieron, 12,6 más esto, me tiene que dar 14. O sea, esta parte del problema es una comprobación, es, digamos, un aditivo para darte cuenta que el problema que hiciste estaba bien, nada más. Pero el problema podría haber terminado acá, porque lo que te pide es cuál es la concentración de hidroxilos y el pOH, o sea que con esto y esto ya está. Esta es la comprobación. ¿Estamos? ¿Sí? Pero esto siempre les conviene hacerlo para darse cuenta que lo que hicieron está bien. Acá hay otro. Una disolución de ácido nítrico tiene una densidad de 1,2 gramos por mililitro y una riqueza o pureza del 20% en peso. Calcule la concentración expresada en moles por litro y en gramos por litro. Y calcule el pH de una solución preparada diluyendo 1000 veces la anterior. Esto es un problema de repaso de soluciones. Por eso acá tienen que repasar soluciones, otra vez. Primero tienen la densidad. Recuerden que la densidad era la masa de solución en el volumen de solución. Con lo cual, si por cada mililitro tenemos 1,2 gramos, ¿por qué les parece que pongo 1000? Porque quiero calcular molaridad. Entonces, en 1000 tengo 1200 gramos de solución. Luego, me baso en la pureza. Si 100 gramos de solución
solamente tienen 20 gramos de nítrico, por cada 1200 gramos de solución tendré, que es esto que está acá, 240 gramos de ácido nítrico, ¿sí? Si los 240 gramos lo divido por la masa molar, que me da los moles, que como estaban en 1000, directamente es la molaridad. Y directamente, ahora me dicen que yo de esto tomé un volumen y lo hice 1000 veces más diluido. Con lo cual, si esto era 3,8, es 3,8 por 10 a la menos 3, diluido 1000 veces. Y es así que ahora sí puedo calcular el pH. Menos el logaritmo de 3,8 por 10 a la menos 3 me da 2,42. Fíjense, si hubieran calculado el pH de esto, por eso está esto agregado, no tendría sentido porque le va a dar 0. ¿Sí? Esto ténganlo para repasar soluciones. Después les dejo esto también en la plataforma, para que lo tengan. Les dejo las filmitas para que las tengan. Profe, perdón. En ese caso estarías calculando el pH porque libera Es un protones. ácido, claro. Claro, bien, Fíjate que te lo dice acá. claro. Ácido nítrico. Bien. Ahora, cuando uno habla de electrolitos fuertes, fíjense que la flecha la escribimos en un solo sentido. Desde la izquierda a la derecha, reactivos a productos. Cuando hablamos de electrolitos débiles, y esto es muy importante, hablamos de que el equilibrio va y viene. Es decir, que se dan condiciones en las cuales el equilibrio va hacia los productos, pero vuelve hacia los reactivos hasta que se dan las condiciones de equilibrio químico. En este caso, por ejemplo, tengo arriba hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, son todos fuertes. Entonces el equilibrio siempre va hacia la derecha, siempre, no vuelve. Entonces es directamente el cálculo de la concentración del ácido de la base. Cuando tenemos débiles, se disocian parcialmente. Es decir, que acá hay que calcular o les tienen que dar una constante de equilibrio. Por eso dije que este es un apartado del equilibrio químico. ¿De acuerdo? Es decir, como el Profe, equilibrio químico es el tema central y esto es una sí. parte del subconjunto del equilibrio químico. Sí. ¿Cuál sería la definición de electrolitos y en cuanto a qué Electrolito se quiere define decir si que es fuerte o débil? es una sustancia que puede ser o un átomo o un conjunto, como el sulfato, el hidronio, ¿sí? Molecular, que se disuelven en solución acuosa. ¿Por qué? Porque tienen carga y le generan carga. De ahí la palabra electrolito. Por eso conducen la corriente eléctrica. ¿Está claro? Cuando uno habla de electrolitos, habla de sustancias que cuando están en solución acuosa tienen carga neta, no tienen carga parcial como la molécula de agua, sino que la carga es neta, tienen carga positiva o carga negativa. ¿Tá? Se disocian. La molécula de agua tiene carga parcial por la polaridad. Exactamente, pero no tiene carga neta, tiene densidad de Claro. carga. De ahí que sea polar, pero no ofrece Claro, porque en carga. realidad está Pero, neutra. claro, pero fíjate que una parte de las moléculas de agua sí se disocia. De ahí que el agua también es un electrolito débil, muy débil. ¿Tá? Fíjate que 1 por 10 a la menos 7 moléculas de agua solamente se disocian. Eso quiere decir. ¿Está claro? A Y la 25 grados centígrados. fortaleza Sí, está definida por qué tan cargados están los electrolitos. exactamente. En realidad, la carga depende de la cantidad de carga negativa que han cedido o, de alguna manera, sí, que han aceptado. En el caso del cloruro, la carga negativa es una sola. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ahora, dos ejemplos. Este es el ácido acético, el vinagre. ¿Sí? En solución acuosa, forma un ion que se denomina acetato y el hidrógeno. Es decir, que fíjense que este hidrógeno se desprende, protona al agua y forma el hidrógeno. Repaso, pares ácido-base conjugados. El ácido acético, ácido, el acetato, su base conjugada. El agua, si este es un ácido, actúa como base, con lo cual genera un ácido que es el hidrógeno. ¿Quedó claro? El caso Sí. del amoníaco. El amoníaco es una base, ya lo vimos. Reacciona con agua, más ácido que el amoníaco. Acepta un protón, forma amonio. Amoníaco, base, amonio, ácido conjugado.
El El agua, conjugado siempre está del lado de los productos. siempre, siempre. Ok. Y es respecto de lo que estaba en De los lo que se reactivos. El generó. que era un ácido, ahora el conjugado es una base. Lo que era una base, ahora el conjugado es un ácido. Siempre. Exactamente. Por eso Ok. siempre es el que se conjugó. ¿A través de quién? Ujú, ¿Sí? Vos podés escribir la claro. reacción al revés también, ojo, ¿eh? La reacción la podés Sí. escribir en forma inversa. Del lado de los productos los das vuelta y te quedan como reactivos ahora. También está bien. Va a Ahora, depender. si tomo a uno, por ejemplo, Sí, tomo al que era ácido acético, sí. tomo el ácido acético y digo que el acetato es el conjugado Es de el la ácido base acético, conjugada del ácido acético. la base conjugada del ácido acético. Automáticamente del agua también tengo que tomar que el hidronio es el ácido conjugado del agua. Porque O el sea, agua es si la leo en un anfótica. sentido para uno, también la leo en el mismo sentido para el otro. Exactamente. Por eso Ok, son pares. Por eso son pares. El claro. ácido forma una base y la base forma un ácido. Ujú, La base forma un ácido, el ácido forma una base. listo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, De sí. ahí que son pares ácido-base conjugados. Cuando uno dice conjugado, quiere decir que uno generó al otro. Se familiarizan, son pares. ¿Sí? Ujú, Fíjense acá. Un ácido fuerte, lo que yo les decía hoy, clorhídrico, me deja el cloruro más el hidróneo. ¿Sí? El protón que es protón al agua. Con lo cual, si esto es 1 molar, esto es 1 molar y esto es 1 molar. ¿De acuerdo? Porque ujú. se parte al medio esto. Pero genera dos especies que tienen la misma concentración. En cambio, un ácido débil parcialmente se hidroliza. Esta partecita sola, ¿la ves acá arriba? En cambio, todo esto es este pedacito que te falta de acá, es lo que se separó del ácido. Por eso son ácidos débiles y no son fuertes. Lo que está disociado siempre está en la misma proporción igualmente. Siempre, y sí, siempre, Siempre, claro. siempre. No puede ser de otra Sí, manera, porque si no, no se disociaría. ¿Te das cuenta? claro. Entonces, Sí, cuando sí, se sí. disocia, al separarse, forma dos especies que provienen del anterior. Acá este genera dos especies que provienen de este. Esta genera una especie que es la misma, porque no se disoció, y dos especies que provienen de esta disociada. ¿Y en cuál de los dos casos hay más probabilidades de que el proceso suceda a la inversa? Es decir, que de los productos se pueda ir hasta los reactivos de No, acá vuelta. no hay posibilidad. No hay. Acá no hay. Ok, Acá sí. Te lo está mostrando esto. Acá el listo. equilibrio va y viene. Porque estas dos Ujú. moléculas ahora, acordate de equilibrio químico, reaccionan entre sí y te vuelven a formar el ácido. Pero a Que su se vez vuelve a moléculas del ácido se disociar. disocian y van para acá, Ujú, hasta que se listo. forma un equilibrio. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bien. Ahora, dependiendo de la fuerza del ácido, es cuánto se va a disociar. Y acá depende de una constante de equilibrio que la vamos a llamar, en vez de llamarla constante de equilibrio de concentración, como es de un ácido, la vamos a llamar directamente K sub A. ¿Por qué? Porque el agua, como siempre interviene en las reacciones químicas, lo podemos meter dentro de la constante, porque es de composición constante. Con lo cual, la constante de equilibrio de concentración ácida es la concentración molar del anión, en este caso el acetato, por la concentración molar de protones, hidróneos, sobre la concentración molar del ácido acético. ¿Está claro? Y acá Mm. vuelven otra vez atrás en el capítulo de equilibrio químico. Porque estas concentraciones, como vieron recién, son iguales, ¿no? Pero esta concentración va a ser la original menos ¿quién? Menos X, porque no sé cuánto se va a disociar. Porque X vendría a ser la incógnita que tengo acá arriba. ¿Se acuerdan cuando hicieron los problemas de equilibrio químico? Que llamaban a X y a X las cantidades que se separaban del original y que generaban ahora la disociación. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Está? Si Sí. el valor de K sub A es muy grande, es decir, es mayor a 1, el ácido fuerte. Por eso no se calcula pH, directamente. Es decir, no existe una K sub A para el ácido clorhídrico, ¿está? No existe una K sub A para el ácido nítrico. Sí para el nitroso, que es un ácido débil, pero no para el nítrico, ¿sí? Si la K sub A es menor a 1, el ácido es débil. Y va a depender, ahora en los problemas que veamos, cuánto vale K sub A para ver si hacemos una cuadrática o no.
Eso también es un resumen generalmente que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los problemas, porque van a ver que si calculan la cuadrática o no, les va a dar lo mismo. ¿Está? Algo muy importante, cuadráticas, por constantes ácidas muy bajitas, ¿sí? Del orden del 10 a la menos 4, menos 5, directamente se calcula el pH a través de una fórmula que yo les voy a dar. Si no, deben de hacer la cuadrática, ¿sí? Como hicieron para el equilibrio químico, exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Miren, por ejemplo, la constante del ácido acético, la K sub A, es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Del ácido benzoico, que es un ácido orgánico, derivado del benceno, que es un aromático, 6,3 por 10 a la menos 5. Del ácido cianhídrico, que son los cianuros, 4,5 por 10 a la menos 10. Es muy débil. Del ácido fluorhídrico, 6,8 por 10 a la 4. Es un poco más fuerte, está en el límite de estos dos. El ácido fórmico, que es el veneno de las hormigas, 1,7 por 10 a la menos 4. El hipocloroso, 3,5 por 10 a la menos 8. También es muy débil. Y el nitroso, que es el que les mencioné recién, 4,5 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Bases. Ahora vamos a ver K sub B. También el amoníaco es igual que la del ácido acético. Son exactamente iguales en magnitud. Pero una es K sub A y la otra es K sub B. 1,8 por 10 a la menos 5. Estas generalmente son todas aminas. La etilamina, 6,4 por 10 a la menos 4. Son todas constantes básicas. Estas después las tienen en la tabla para hacer los problemas. En el caso de los ácidos pueden ser polipróticos. ¿Qué quiere decir esto? Lo van a ver más en el que viene en analítica. Que pueden generar más de un hidrógeno en solución acuosa. Pero ¿cuál es digamos, el secreto de esto? Que van a tener más de una constante. Por ejemplo, el sulfúrico tiene 2, el fosfórico tiene 3. Esto implica que la primer disociación es fuerte, la segunda es un poco más débil. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan molecularmente que los ácidos tienen los hidrógenos pegados a los oxígenos y el otro átomo de estilo no metálico en el centro. Con lo cual, cuando se pierden los hidrógenos, perder un hidrógeno se pierde con facilidad, pero el otro, como ya hay una carga negativa, molecularmente queda más retenido en la molécula y es más difícil de perderlo. De ahí que fíjense abajo, cómo cambian las constantes. Por ejemplo, para el ácido carbónico, que después lo voy a mencionar, que es un ácido que tenemos en sangre, porque es el remanente del dióxido de carbono que se produce por las reacciones metabólicas, que se elimina con la expiración, ¿sí? Gracias a una enzima que la hidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico, ¿sí? Y el ácido carbónico se disocia en el protón, que es el que protona la hemoglobina para poder transformarla en hemoglobina de alguna manera reducida y liberar el oxígeno, y lo que transporta es bicarbonato unido al eritrocito, que es la forma principal, para ser eliminado después de la forma inversa a través de los pulmones, ¿sí? Pero fíjense que el segundo hidrógeno es mucho más difícil de poder eliminarse, ¿sí? Con lo cual la primera disociación es de 4,5 por 10 a la menos 7. Hagan el cálculo de menos el logaritmo de 4,5 por 10 a la menos 7. Fíjense cuánto les da. Menos el logaritmo... 6,35 más o Bueno, menos. ese aproximadamente es el pK sub A del ácido carbónico. De ahí que el pH es fisiológico, ¿sí? Se ve amortiguado por sustancias que voy a hablar después, que son buffers, que actúan de alguna manera amortiguando los cambios de pH. Por eso es el buffer por excelencia del organismo. Es el que amortigua la mayoría de los cambios de pH, ¿sí? Y fíjense que la segunda constante es de 5,7 por 10 a la menos 11, es muy bajita. Es decir, que el segundo hidrógeno se elimina, sí, pero con mucha mayor dificultad. Por eso, a medida que vamos teniendo constante de disociación ácida 1, 2 o 3, ¿sí? Van cambiando y cada una es mucho más lejos de la unidad, son mucho más bajas, disminuyen notablemente. Fuerza de las bases, acá tenemos ahora en vez de K sub A, K sub B, es lo mismo, ¿sí? Es una constante de disociación básica o de basicidad, que fíjense que para calcular el pH
de un ácido débil usamos directamente K sub A. Para calcular el pH de una base débil usamos pK sub B o K sub B, ¿sí? Es la única diferencia. Bien, y para terminar, buffers. ¿Qué son los buffers? Un buffer es una solución amortiguadora. Y como un amortiguador de un auto, que de alguna manera lo que hace es poder hacer que el auto no se mueva tanto con los cambios del asfalto, acá pasa lo mismo. Los cambios de pH van a ser más paulatinos, no van a ser bruscos. Por eso un buffer resiste al agregado de un ácido o una base fuerte, hasta ciertos límites, obviamente, ¿sí? Y hay buffer para distintos niveles de pH. Por eso en nuestro organismo tenemos varios buffers. La hemoglobina, el que mencioné recién, el parácido conjugado ácido carbónico bicarbonato. Tenemos los fosfatos, tenemos sulfatos, ¿sí? Tenemos los proteinatos, las proteínas pueden actuar como buffers. Quiere decir que en nuestro organismo el pH fisiológico está regulado ampliamente por estas sustancias que son buffer. Y además, las sustancias buffers también intervienen, por ejemplo, en los alimentos, en donde se le agregan sustancias para amortiguar y que los cambios de pH no sean bruscos. Uno de los que tenemos, el más común en la literatura, es el par ácido-base, ácido acético acetato. ¿Qué quiero decir con esto? Que un buffer está formado, y escuchen esto, por un ácido débil y la sal de dicho ácido. Es decir, la base conjugada unida a un catión. Por eso, ácido acético acetato de sodio. ¿De acuerdo? Bicarbonato, bicarbonato de sodio. Entonces, siempre que tenemos un ácido débil y la sal del ácido en solución acuosa nos forma un buffer. Y va a depender de la concentración del ácido y la concentración de la sal, es decir, de la base conjugada, para ver qué efecto tiene y qué rango de pH va a determinar y va a amortiguar, ¿sí? En el caso de los buffers que son más alcalinos, un ejemplo lo tenemos abajo como el amoníaco cloruro de amonio, porque recuerden que el amoníaco es la base y el amonio es el ácido conjugado, con lo cual tenemos una base y la sal de la base conjugada. ¿Estamos? Ejemplo, calcular el pH de una solución tampón o buffer formada por una concentración 0,2 molar de ácido acético y 0,2 molar de acetato de sodio, ¿sí? Acá lo que tenemos es el par ácido-base conjugado, el acetato de sodio y el ácido acético. Y escribimos la tablita como la escribieron ustedes en equilibrio químico. Entonces, concentraciones iniciales, concentraciones finales. La inicial de ácido acético es 0,2 molar. La inicial de acetato de sodio es 0,2 molar. Como el ácido se va a disociar, le saco una parte y se lo agrego a la base. Con lo cual, ahora voy a tener, ¿sí?, una tabla en la cual cuando escriba esto en la constante de equilibrio, fíjense que acá me da 0,2 menos X. Esta X la puedo despreciar, ¿sí? Esto es lo que les decía. ¿Por qué? Porque K sub A es muy chica. Con lo cual ahora, si despejo, me queda 1,8 por esa a la menos 5 por 0,2, divido 0,2, es decir, me queda directamente que X es igual a 1,8 por esa a la menos 5 es igual a 4,74. En líneas generales, cuando la concentración del ácido débil y su sal son iguales, el pH es igual a pK sub A. Lo mismo pasa cuando es una base. Cuando la concentración de la base y el ácido conjugado de la base en su forma salina son iguales, el pOH es igual a pK sub B, ¿sí? Y hay una ecuación muy interesante que es la de Henderson-Hasselbalch, que resume mucho el cálculo de los problemas. ¿Qué hicieron Henderson y Hasselbalch? Muy sencillo. Plantearon la ecuación de equilibrio químico, esta que tengo yo acá, donde en este caso la constante es igual al producto iónico dividido directamente la concentración del ácido en estado puro, ¿sí? Si yo de acá hago un despeje matemático y aplico menos logaritmo, y despejo de acá directamente la concentración de hidrógenos como pH,
me queda que pH es igual a pK sub A más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Ojo, ojo, si tengo pOH, acá tengo pK sub A, y acá tengo el logaritmo. En vez de la concentración de la base, tengo la concentración del ácido conjugado, y acá tengo la concentración de la base. Ojo con esto porque es la misma ecuación, pero para el otro sistema, no para el sistema de ácido, sino para el de base. Con lo cual de acá, si ustedes colocaran, hagan la prueba, si colocan 0,2 y 0,2, el logaritmo de 1, ¿cuánto es? El logaritmo decimal de 1. Pero, 0, o sea que pH es igual a pK sub A, lo que les dije yo hoy. Ingeniero claro? del futuro. ¿Sí? Si ustedes acá tuvieran, por ejemplo, una mayor concentración de la base, y esto es muy importante, si la concentración de la base es mayor que la del ácido, ¿qué pasa? A ver, hagan la prueba. Pongan 0,5 y acá pongan 0,2. Y es mayor a claro. 0. ¿Y cuánto les daría? Si esto es 4,74, ¿cuánto les da? Lo suman. ¿Qué pasa con el pH? Aumenta. Y es lógico, si aumenta el numerador, el pH tiene que aumentar. En cambio, si aumenta el denominador, el pH disminuye. ¿Estamos? Sí. Para que se guíen cuando hacen los cálculos, ¿qué resultado les tiene que dar? ¿Sí? Sí. Ahí tienen algunos ejemplos con soluciones reguladoras o buffers. Ácido acético y la base conjugada que es el acetato. Y el rango de pH que amortiguan. ¿Por qué? Porque normalmente se dice, y esto es muy cierto, que ¿cuánto es la capacidad máxima de un buffer? ¿Hasta cuándo amortigua? Porque yo le agrego un ácido y reacciona a la base conjugada. Agrego una base y reacciona al ácido. ¿Pero hasta cuánto amortigua? Más menos una unidad de pK sub A o pK sub B. ¿Está claro? Sí. Por eso fíjense que el rango siempre va de 3,6 a 5,8, aproximadamente es eso. Más menos una unidad, aproximadamente. ¿Sí? Ujú. Bueno, y esto se lo dejo para después, se los grabo porque no lo van a ver, ¿sí? Voy a tratar de dejarles esto con un videíto para que vean cómo se hace, cómo se puede titular o valorar un ácido. Es decir, cuando uno tiene un ácido, generalmente lo valora con una base y viceversa. Y dependiendo si el ácido es fuerte o débil, es la curva que voy a tener, que es esta que ustedes ven acá, que se ve con un pHímetro, con un instrumento que puede determinar el pH. Bueno. Por hoy hasta acá. Les dejo esto grabado. Les dejo los otros 2 videos que repiten esta clase, pero para que los escuchen hasta el cansancio, para que les sirva. Y sí, se van a cansar de mí. Y la semana que viene, con Patricia tienen la resolución de la guía que después entrará al parcial. ¿Estamos? Buenísimo. Vale, Buenísimo, perfecto. profe. Bueno, Muchas nos vemos la semana que gracias. viene. Descansen. Dale, dale. Voy a descansar yo. Saludos. Chao. No, nosotros no. Ya queda poco. Ah.